Bien, pues en esta ocasión vamos a darle seguimiento a esta serie de discursos que estamos realizando en el día de hoy, sábado 24 de junio de 2023. Una fecha de especial importancia para todos los cristianos verdaderos, puesto que gracias a nuestro profundo estudio de las Escrituras, discernimos por las profecías bíblicas que en un día como hoy, de 1914, Jesucristo, nuestro Señor, fue coronado Rey del reino celestial para ejercer su gobernación real en los cielos. Las profecías bíblicas demuestran que después de este acontecimiento y durante un largo periodo de tiempo que la Biblia denomina la parousia, esta culminará en el Ergómeno, la segunda venida de Cristo, acontecimiento que ocurrirá, según el capítulo 24 de Mateo, inmediatamente después del estallido de la gran tribulación. Así que, de este modo, vamos a darle continuación a esta serie de discursos y como les habíamos mencionado en el discurso anterior, la segunda parte de este discurso se intitula La gestión de gobierno de Cristo nuestro Rey durante sus primeros 100 años de reinado, 1914-2014. Así que vamos a analizar los primeros 100 años del reinado de Cristo y cómo ha sido su gestión, tanto en los cielos como aquí en la tierra. ¿Qué efectos ha notado la congregación cristiana verdadera, los verdaderos discípulos de Jesús? ¿Cómo han percibido ellos? ¿Y qué ha sido su patrón de conducta en estos 100 años en los que Cristo ha reinado desde los cielos como prueba de ello? Para dar comienzo a esta sagrada reunión cristiana, a esta segunda reunión que estamos iniciando en este día de hoy tan especial, 24 de junio de 2023, vamos a iniciar, como es costumbre entre los cristianos, vamos a iniciar esta reunión con un cántico de alabanza a Jehová, después de lo cual iniciaremos la reunión con una oración para pedirle a Dios su Espíritu Santo. Pues vamos a darle canción al cántico número 11 que se intitula El resto sulamita. Bella Sulamita, eres de admirar por muchas virtudes en lo espiritual. Es grata tu habla, tu gracia sin par, tu fiel compañía no tiene rival. Así dice Cristo, quien es su pastor, quiere con su novia por siempre reinar. Y como la bella de firme pensar, responde a su amado, cual fiel ejemplar. Que no es posible devoción comprar. El amor sincero es un fuego eternal, cual Seol no cede el amor real. Lo que Jehová prende, ¿quién puede apagar? Resto Sulamita,
consérvate fiel, como novia pura, sin manchas de ser, a tus compañeras, vírgenes también, regocija mucho tu buen proceder. Muy bien, pues vamos por lo tanto a introducir esta reunión con una oración a Jehová. Bendito Padre, Jehová Dios Todopoderoso, tú que moras en las excelsas alturas de tu santa morada, queremos dirigirnos a ti humildemente desde la tierra. Aquí un grupo de tus siervos de habla española, para poder dirigirnos a ti humildemente, para primero agradecerte por la gran cantidad de bendiciones espirituales que estamos teniendo en este día de hoy, debido a que nos has dado tu Espíritu Santo para poder discernir la importancia histórica que hoy, 24 de junio de cada año, tiene en nuestras vidas como cristianos, particularmente porque estamos viviendo en este periodo de la historia de la parousia, de la presencia de tu Hijo Jesús. Una presencia en calidad de Rey que Jesucristo describió con todo lujo de detalles en el Evangelio de Mateo capítulo 24, y que gracias a esa escritura inspirada podemos entender claramente tu voluntad, oh Padre. Por el estudio de las Escrituras hemos discernido que en ese día de 1914 tu Hijo accedió a la corona de Rey y como Rey nombrado por ti empezó a ejercer su dominio en los cielos, tras lo cual comenzó la guerra contra Satanás y sus demonios para finalmente expulsarlos a la vecindad de la tierra, lo que ha provocado tanto sufrimiento desde el siglo XX hasta el día de hoy. Las pruebas históricas son irrefutables, pero se requiere Espíritu Santo para poder discernir la veracidad del cumplimiento de estas profecías. Por eso, bendito Padre, te pedimos que fortalezcas la fe y el corazón animoso de todos aquellos cristianos que en esta ocasión nos están acompañando en esta reunión cristiana. Te pedimos, bendito Padre, tu bendición para todos ellos y que por favor tu Espíritu Santo se nos sea concedido, como tú siempre lo das, generoso Padre, de manera abundante y gratuita, para poder fortalecer nuestra fe y dirigir nuestra mente y nuestro corazón al alimento espiritual que hoy nos proporcionas mediante el esclavo, a través de esta reunión sagrada. Bendito Padre, sin más que añadir, y mencionando que en este discurso que vamos a tratar de explicar cómo definitivamente tú usaste a los testigos de Jehová como pueblo que representaba tu santo nombre durante 100 años, finalmente ha terminado cometiendo una serie de pecados graves que ha conllevado tu desaprobación, como hoy vemos, tristemente. Pero aún así, no nos has desamparado y a través de tu Hijo Jesús sigues cuidando a tus verdaderos seguidores. Bendito Padre, ahora sí te pedimos por favor tu Espíritu y que puedas escuchar esta oración y que sea esta de tu agrado, pidiéndote, por supuesto, el perdón por nuestros pecados, que lamentablemente siempre cometemos por nuestra imperfección. Ayúdanos, oh Jehová, y elevamos esta súplica hacia tu santa presencia en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, pues después de estas cosas, vamos a darle inicio a nuestro discurso, a este selecto alimento espiritual que hoy Jehová nos tiene preparado mediante su Hijo Jesús. La gestión de gobierno de Cristo nuestro Rey durante sus primeros 100 años de reinado, 1914-2014. Bien, pues en este discurso, en este segundo discurso, vamos a analizar qué ha hecho Jesucristo, nuestro Rey y gobernante, desde 1914 hasta nuestros días, ahora, en la actualidad.
aunque especialmente nos concentraremos en los primeros 100 años, hasta el año 2014. Para empezar, debemos recordar que la congregación cristiana verdadera del siglo I, que fundó Jesucristo y dirigieron sus apóstoles, logró prosperar en sentido espiritual en aquel tiempo, hasta expandirse por todos los rincones del Imperio Romano. Pero a medida que fueron transcurriendo las últimas décadas de aquel siglo, la apostasía fue cobrando fuerza. Y una vez que murieron los apóstoles, esta comenzó a transformar dramáticamente a la congregación hasta convertirla en adúltera, en sentido espiritual. Para el siglo IV de nuestra era, la congregación cristiana, como grupo, se corrompió a tal nivel que dio paso a la cristiandad, que en aquel tiempo no solo obtuvo el beneplácito de las autoridades romanas, sino que incluso mezclaron sus creencias religiosas y prácticas cristianas con las de la religión falsa romana y otras muchas más de aquellas religiones paganas existentes en las poblaciones que formaban parte del Imperio Romano y sus pueblos vecinos. De este modo, podemos afirmar que desde el siglo II de nuestra era en adelante, la congregación cristiana que se transformó en apóstata y alejada de la Biblia, ingresó en un largo, extenso y amplio periodo de muchos siglos, en los que en ella se cumplieron las palabras inspiradas que Pablo escribió en 2 a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 3 al 12, que les invito a leerlo juntos. Acompáñenme, por favor. Tengan la bondad de acompañarme a la lectura del texto bíblico inspirado de 2 a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 3 al 12, dice la palabra de Dios lo siguiente: que nadie los seduzca de manera alguna, porque no vendrá a menos que primero venga la apostasía y el hombre del desafuero quede revelado, el hijo de la destrucción. Él está puesto en oposición y se alza a sí mismo sobre todo aquel a quien se llama Dios o todo objeto de reverencia, de modo que se sienta en el templo del Dios y públicamente ostenta ser un Dios. ¿No se acuerdan de que estando todavía con ustedes yo solía decirles estas cosas? De modo que ahora ustedes conocen la cosa que obra como restricción, con miras a que Él sea revelado a su propio tiempo. Es verdad que el misterio de este desafuero ya está obrando, pero solo hasta que el que ahora mismo está obrando como restricción llegue a estar fuera del camino. Entonces realmente será revelado el desaforado, a quien el Señor Jesús eliminará por el Espíritu de su boca y reducirá a nada por la manifestación de su presencia. Pero la presencia del desaforado es según la operación de Satanás, con toda obra poderosa y señales, y portentos presagiosos mentirosos, y con todo engaño injusto para los que están pereciendo, como retribución porque no aceptaron el amor de la verdad para que fueran salvos. Por eso Dios deja que les vaya una operación de error, para que lleguen a creer la mentira, a fin de que todos ellos sean juzgados por no haber creído la verdad, sino haberse complacido en la injusticia. Aquí lo explica con absoluta claridad. Los falsos cristianos actuaron con apostasía y desafuero. Siempre se opusieron a los cristianos verdaderos ungidos, que siempre existieron entre ellos, aun cuando en muchos momentos
tan solo eran un muy reducido número, pero siempre existieron a lo largo de los siglos, y como cristiandad reclamaron favores especiales de las autoridades seculares, lujos y acumular riquezas, entre otros pecados graves, así como exigir reverencia y adoración de parte de la población y sus autoridades. Como lo declara el versículo 4, se situaron en el templo de Dios, es decir, en su adoración pura, afirmando con sus palabras y acciones rituales que ellos supuestamente practicaban el verdadero cristianismo, pero su verdadera intención era ostentar ser un Dios, como dice al final del versículo 4, es decir, recibir homenaje, pleitesía, adoración, reverencia y honores de parte de la gente. De este modo, la cristiandad, con la Iglesia Católica Romana a la cabeza, seguida luego por las iglesias ortodoxas y protestantes, dominó por siglos a la sociedad humana de Europa, Asia, África, América y finalmente Oceanía. Se infectó de innumerables doctrinas falsas, antibíblicas y retorcidas, y se sumergió en un océano de oscuridad espiritual profunda. Como dijimos anteriormente, desde los tiempos de la muerte de los apóstoles hasta el día de hoy, siempre han existido pequeños grupos de cristianos ungidos verdaderos, aprobados por Dios y su Hijo Jesús. A pesar de los largos siglos del oscurantismo espiritual, siempre mantuvieron lealtad inquebrantable a las enseñanzas de la palabra de Dios, la Biblia. Es en este contexto que podemos identificar durante la segunda mitad del siglo XIX de nuestra era algunos de estos valerosos hermanos de Cristo que se esforzaron por rescatar importantísimas verdades bíblicas y poner en práctica las verdaderas costumbres bíblicas para adorar de un modo limpio y puro a Dios según lo manda la Biblia. Algunos de ellos son Henry Grew, George Stetson y George Storrs, los cuales a su vez influyeron decisivamente en Charles Taze Russell y sus colaboradores. Ellos contribuyeron como nadie lo hizo hasta entonces a restablecer importantísimas verdades bíblicas, entre las que destacamos a continuación. Primero, la inmortalidad del alma es falsa. El alma humana, por pecar, muere, como dice Ezequiel 18:4. Además, solo los ungidos que mueran fieles resucitarán en inmortalidad, según 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53. Segundo, no todos los buenos van al cielo. Solo 144.000 ungidos escogidos que mueran fieles irán allí para reinar con Cristo, según Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10, capítulo 14, versículos del 1 al 5. Tercero, el tormento eterno del infierno de fuego es falso. La Biblia enseña con claridad que los muertos no son conscientes de nada en absoluto y que el lugar a donde van es el Seol, es decir, la tumba, como muestra Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, 6 y 10. Además, enseña que cuando una persona muere, una vez sale su espíritu o fuerza de vida, sus pensamientos mueren, según Salmo 146, verso 4. Cuarto, la Trinidad es falsa. La palabra de Dios está llena de citas que demuestran que Jehová, Dios el Padre, es un ser individual y distinto del Hijo Jesucristo. A pesar de que ambos estén en armonía en cuanto a modo de pensar, actuar y sentir. Tan solo como botón de muestra,
sirvan de prueba textos bíblicos como Juan capítulo 3, versículo 35, capítulo 5, versículo 19 y 22, 26, 30 y 37, capítulo 12, versículo 49, capítulo 14, versículo 28. También primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, y Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 9. Además, nos enseña que el Espíritu Santo es una fuerza, no una persona, tal como indica Juan capítulo 20, versículo 22, Mateo capítulo 3, versículo 16, Hechos de Apóstoles capítulo 2, versículos de 2 al 4, el 17 y el 33. Además, el Espíritu Santo procede de Dios, según Salmo 104, verso 30 y 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 7. Quinto, el nombre de Dios el Padre es Jehová, según Salmo 83, 18 y Santiago 3, 9. Estas son algunas de esas verdades bíblicas que ellos rescataron de la confusión e ignorancia de la cristiandad que las había ocultado por siglos. Aunque seguían equivocados respecto a otras muchas enseñanzas bíblicas, e incluso se dejaron influir por ideas antibíblicas que en sus días estaban de moda, como la piramidología, su sinceridad por ser leales a la Biblia, por predicar lo que aprendían de ella a otras personas y por su estilo de vida cristiano, puro, casto y sencillo, todo ello los identificaba como auténticos cristianos ungidos verdaderos. Estos fueron motivos de peso para creer con total honestidad y de acuerdo con los hechos históricos sobre su propia trayectoria, que en efecto Jehová Dios y su Hijo Jesús los escogieron como instrumento para restaurar la adoración cristiana verdadera, tal cual la fundaron Cristo y los apóstoles en el siglo I de nuestra era, según lo explica la propia Biblia. Hay que resaltar un hecho muy importante en todo esto, que Jesucristo, una vez resucitó y ascendió a los cielos, y pocas semanas después, durante el Pentecostés, se derramó Espíritu Santo sobre los cristianos escogidos en el año 33 de nuestra era, comenzó a reinar sobre su congregación cristiana verdadera hasta el mismísimo día de hoy. Pero en 1914 su reinado se extendió en funciones muchísimo mayores como nunca antes, pues desde ese tiempo en adelante él asumió el reinado de toda la región celestial, cosa que antes no se daba. Aunque Mateo capítulo 28, versículo 18 afirma que Cristo recibió toda autoridad en el cielo y sobre la tierra, esta autoridad era claramente muy limitada. ¿Por qué motivos? Porque para comenzar, en la tierra seguía gobernando, incluso hasta la actualidad, el propio Satanás y sus demonios. Y en los cielos, él, Jesús, no podía impedir que Satanás y los demonios accedieran a la región espiritual celestial, como de hecho siempre sucedió. Leamos a este respecto el libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Les invito, por favor, a que abran sus Biblias y me acompañen en la lectura del libro bíblico de Job, capítulo 1, versículo 6. Dice lo siguiente: Ahora bien, llegó a ser el día en que los hijos del Dios verdadero entraban para tomar su puesto delante de Jehová. Y hasta Satanás procedió a entrar allí mismo entre ellos. Esto indica que Cristo solo ejercía una autoridad limitada. Sobre todo ejercía una influencia poderosa para bien sobre los ángeles en los cielos. Esa era la autoridad que
se refería a Cristo en Mateo 28, 18, que después de que él resucita para ir al cielo en el año 33, debido a una trayectoria de integridad aquí en la tierra, él estaba ahora capacitado para ejercer autoridad sobre los ángeles. Pero es interesante notar que Jesús, que en la Biblia se le identifica como el arcángel Miguel, él comanda legiones enteras de ángeles. De hecho, cuando estuvo a punto de ser arrestado, Pedro, con la espada del sumo sacerdote, hirió al propio esclavo de este, y Jesús lo reprendió y le dijo: ¿no sabes acaso que puedo apelar a mi Padre para que en este mismo momento me mande 12 legiones de ángeles? Efectivamente, Jesús, como arcángel Miguel en los cielos, tiene autoridad sobre miríadas y miríadas de ángeles para poder ejercer su autoridad. Pero cuando Jesús en Mateo 28, 18 declaró que toda autoridad le había sido dado en el cielo y en la tierra, se refería claramente a que en el caso de los cielos, él podía ejercer una autoridad mayor sobre sus ángeles para poder, digamos, gobernarlos en sentido espiritual, en el ámbito de la adoración pura. No gobernarlos como un rey sobre ellos, eso todavía se iba a dar en 1914, pero sí para influenciar sobre ellos, para, digamos, estimularlos, animarlos a ser más fieles a Jehová, porque él sabía que una vez que Jesús resucitara, el ataque satánico iba a empeorar cada vez más, y más aún durante su parucía. En ese sentido, Jesús amplió sus funciones según Mateo 28, 18 en los cielos. Pero, ¿qué hay aquí en la tierra? Bueno, sobre sus ungidos, aquí en la tierra, Jesús comenzó a reinar sobre ellos, ya que estos se constituyeron como una congregación desde ese mismo año en adelante. Y Jesús, al reinar sobre su congregación ungida, los guiaría en el servicio gozoso a Dios, pero nada más. Así que, en resumidas cuentas, podemos afirmar que cuando Jesús hablaba en Mateo 28, 18 que toda autoridad le había sido dada en el cielo y en la tierra, se refería a toda autoridad en el ámbito de la adoración pura, o si lo queremos decir de otro modo, en el ámbito estrictamente religioso. En el cielo para guiar a los ángeles a adorar a Dios, superando la oposición del Satanás y sus demonios que seguían accediendo a su región espiritual, y aquí en la tierra guiando y gobernando a sus cristianos ungidos. Sin embargo, en 1914, Jesucristo asumió el poder político, ya no el religioso solamente. El poder religioso lo ostentaba desde el año 33. El poder político lo ostentó Cristo desde 1914 hasta el día de hoy. Y cuando hablamos de poder político, no me estoy refiriendo, por supuesto, a la política mundanal que hoy día los gobernantes humanos ejercen, sino, como bien indica el término griego política, al dominio de la cosa pública, es decir, a cómo gobernar sobre un territorio determinado a los habitantes de esta. Entonces eso ya va más allá de la religiosidad. También tiene que ver con el estilo de vida, las normas de conducta y básicamente lo que es el regir de una sociedad. La Biblia declara que en los cielos existe una sociedad de espíritus, miríadas, millones inclusive de espíritus que viven en los cielos. Hasta antes de 1914, quien los dirigía era el propio Jehová Dios. Pero Jehová Dios es un Padre amoroso que da bastante libertad, hasta el tal punto que permitía que Satanás y sus demonios, aun siendo espíritus rebeldes, pudieran acceder con libertad a los cielos, como ya leímos en Job capítulo 1, versículo 6. Pero en 1914, Cristo comenzó a reinar para ejercer su autoridad política, por decirlo de algún modo, y de esta manera poder poner cotos, límites más estrictos a Satanás y sus demonios, lo que desencadenó en una guerra. A Satanás no le gustó eso, y al final el resultado de aquella guerra, como vimos en el primer discurso, fue que Satanás y sus demonios fueron expulsados aquí a la tierra con todas las consecuencias que eso conllevó. Así que hasta ahora, hasta este punto, estamos viendo que una cosa es tener autoridad y otra muy distinta es reinar.
Si lo quieres apurar de otro modo, si lo quieres simplificar de otra manera, podríamos compararlo con que una cosa es ser presidente del gobierno y otra cosa es ser el rey de un país, ¿no? O ser el jefe de Estado. Una cosa es tener la presidencia del gobierno y otra cosa es asumir la jefatura del Estado. Digamos, para poder tenerlo claro en qué consiste la diferencia entre una cosa y la otra. Bien, el grado de este último, en cuanto a reinar, es obviamente mucho mayor. Entonces, cabe preguntarnos, ¿por qué motivo es que siendo que Jesucristo reinaba sobre su congregación cristiana ungida durante estos pasados 1990 años, cómo es que siendo esto así, él recién en 1914, unos 1881 años desde que la congregación fue fundada, en el año 33 hasta 1914, cómo es que en ese año él dirige su atención a su iglesia cristiana ungida, a su congregación, para sacarlos de la cristiandad y restaurar la adoración pura? Muchos se preguntarán, ¿por qué no lo hizo antes? Bueno, es que estaba profetizado que tenía que haber ese largo periodo en que, como Jesús en una ocasión ilustró, el buen trigo y la mala hierba tenían que crecer juntos. Así que eso era algo que tenía que darse. Pero no nos centraremos en esta ocasión en analizar esa parábola. La sencilla razón que puede explicar con mayor facilidad esta interesante cuestión es que esto era algo que ya estaba profetizado y debía realizarse como parte de los objetivos de gobierno de nuestro Rey Jesucristo. Es decir, Jesucristo en 1914, cuando asume el poder del reino, digamos así, el poder político, es decir, comienza a reinar en los cielos, entre sus principales objetivos, primero estaba limpiar los cielos de la presencia de Satanás y sus demonios, para expulsarlos a la tierra y obligarlos a quedarse aquí restringidos. Ya no pueden acceder a los cielos. Pero había un segundo objetivo de gobierno, incluso más importante todavía, que es el que leemos en Malaquías capítulo 3, versículos del 1 al 4, que les invito a su lectura. Acompáñenme, por favor, a lo que dice Malaquías. Malaquías está justo antes de Mateo. Vamos a leer lo que dice el profeta Malaquías por inspiración divina. Malaquías capítulo 3, versículo del 1 al 4. Y vamos a ver qué es lo que dice aquí Jehová Dios, que es básicamente el segundo objetivo que Jesús tenía cuando asumió el poder del reino poco después de 1914, después de expulsar a Satanás de los cielos. Dice, miren, envío mi mensajero, y él tiene que despejar un camino delante de mí, y súbitamente vendrá a su templo el Señor verdadero, a quien ustedes buscan, y el mensajero del pacto, en quien se deleitan. Miren, ciertamente vendrá, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero, ¿quién estará soportando el día de su venida? ¿Y quién será el que se mantendrá en pie cuando él aparezca? Porque él será como el fuego de un refinador y como la lejía de los lavanderos. Y tendrá que sentarse como refinador y limpiador de plata, y tendrá que limpiar a los hijos de Leví, y tendrá que clarificarlos como oro y como plata, y ellos ciertamente llegarán a ser para Jehová personas que presenten una ofrenda de dádiva en justicia, y la ofrenda de dádiva de Judá y de Jerusalén realmente será agradable a Jehová, como en los días de mucho tiempo atrás, y como en los años de la antigüedad. Muy claramente aquí lo explica la palabra de Dios. Se nos dice que Dios enviaría a un mensajero para despejar el camino delante de él. Es decir, el camino de santidad, su adoración pura. Bueno, ¿a quién usaría como mensajero? Pues evidentemente
al pueblo suyo que él tenía en la tierra, que es la congregación cristiana ungida. En efecto, él usó a los cristianos ungidos de las últimas décadas del siglo XIX, que eran los momentos previos, más próximos al año profético de 1914, y usó a estos cristianos ungidos de ese tiempo en calidad de mensajero para llevar a cabo esta labor que hemos leído en estos versículos de Malaquías. Esta labor consistiría en restaurar su adoración pura de las contaminaciones de la cristiandad apóstata. Este mensajero, este grupo de cristianos ungidos que vivían en ese tiempo, los usó con ese objetivo. Pero este proceso de restaurar la adoración pura ha sido de continua mejora. Desde entonces hasta ahora, y de hecho lo continuará siendo aún en el futuro a corto y mediano plazo. Pero digamos que Russell y sus colaboradores comenzaron a restaurar las doctrinas bíblicas más importantes y hacer los cambios más importantes a grosso modo, que eran urgentes de realizar en esos momentos de la historia tan cruciales. Algunos opositores dicen, bueno, Russell tenía este defecto, tenía este otro, enseñaba esta otra cosa que no estaba basada en la Biblia, etcétera, etcétera. No podemos esperar que Russell restaurara la adoración pura al 100%. Evidentemente lo hizo en un porcentaje relativamente pequeño, pero fue fundamental su labor y más que suficiente lo que él hizo, porque él consiguió restaurar importantísimas verdades bíblicas como las que ya hemos mencionado minutos antes. Y tan solo eso marcaba una gran diferencia entre las contaminaciones de la cristiandad apóstata, que enseña auténticas mentiras retorcidas y antibíblicas, a las preciosas verdades bíblicas que él y sus colaboradores estaban difundiendo. Así que ellos realmente comenzaron a restaurar las doctrinas bíblicas más importantes y a hacer los cambios más importantes a grosso modo, que eran necesarios en ese momento. Por otro lado, los versículos que hemos leído en Malaquías también nos dicen que de un modo súbito vendría a su templo, es decir, a la adoración pura, tanto el Señor verdadero Jehová Dios como el mensajero del pacto, su Hijo Jesucristo. Sabemos la identidad de estas personas porque evidentemente cuando habla del Señor verdadero se refiere al Dios Todopoderoso y sabemos que el mensajero del pacto se refiere al propio Jesucristo porque Jesús es el mediador del nuevo pacto, como él instituyó en la última cena. Entonces, evidentemente Jesús, como mensajero del pacto, y su Padre Jehová Dios, ambos fueron a su adoración pura aquí en la tierra, es decir, inspeccionaron a los cristianos ungidos que vivían en esos momentos cruciales de la historia con un objetivo. ¿Cuáles? Según los versículos de 2 al 4 que acabamos de leer, vendrían ellos para refinar, limpiar, clarificar y purificar en sentido espiritual a su congregación ungida verdadera, que está representada en el versículo 3 por los hijos de Leví, quienes en tiempos bíblicos oficiaban como sacerdotes de Israel. ¿Cómo sabemos que los hijos de Leví representan a los ungidos? Porque lo demuestra 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, que les invito a leer. Acompáñenme por favor la 1 de Pedro, el capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, pero dice el apóstol Pedro a sus compañeros cristianos, pero ustedes son una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para posesión especial, para que declaren en público las excelencias de aquel que los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. Efectivamente, realmente Jehová Dios y su Hijo Jesús consideran a los cristianos ungidos, es decir, a los cristianos de la congregación cristiana verdadera, los considera una nación santa y un sacerdocio real. Así que esto corresponde con lo que eran los levitas del antiguo Israel. Ellos también eran sacerdotes y también formaban parte de esa nación santa
que Jehová tanto valoraba. Por esa razón, sabemos que las palabras de Jehová de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 3, se refiere, en cuanto a los hijos de Leví, a los cristianos ungidos. Así que 1 de Pedro 2.9, como acabamos de leer, identifica a los ungidos como un sacerdocio real. Pero ¿por qué era necesario este proceso de purificación, de refinación, como dice estos versículos de Malaquías? Esto era necesario porque los ungidos, como grupo, a pesar de ser verdaderos porque realmente amaban a la Biblia y eran leales a ella por encima de todo, se encontraban contaminados en sentido espiritual después de siglos de prácticas y doctrinas antibíblicas heredadas de la cristiandad apóstata. Por esa razón necesitaban refinación espiritual, purificación. Después de tantos siglos en que los cristianos ungidos estaban desorganizados, básicamente por la persecución y la profunda oscuridad espiritual que la cristiandad había impuesto por siglos, los cristianos ungidos se sentían confusos, temerosos, desorientados inclusive, en cuanto a cómo organizarse para adorar a Dios. Pero estaba próximo la parusía de Cristo y por esa razón Jehová Dios y su Hijo Jesús, inspeccionando a su pueblo, la congregación cristiana, se dignaron ellos a usar a un mensajero que iba a despejar el camino. Y ese mensajero fue Russell y sus colaboradores, que en realidad era la congregación cristiana ungida de ese tiempo. ¿Pudo haber usado a otros? Sí, pero tenían que ser ungidos. Porque los ungidos son los verdaderos cristianos, los que son leales a la Biblia por encima de todo. La prueba más irrefutable de que esa refinación estaba logrando éxito era no solo la restauración de importantes verdades bíblicas que estas personas llevaron a cabo, sino además porque las predicaron con un celo tan ardiente a gente de las naciones que esa predicación, ese poner en práctica en sus vidas las enseñanzas bíblicas que predicaban, eso los identificaba a ellos como cristianos verdaderos. Y ello constituía la ofrenda de dádiva, es decir, ese sacrificio que realmente es agradable a Jehová, tal como sucedía en los años de la antigüedad, según habíamos leído en Malaquías capítulo 3, versículo 4. Esto resultaría en bendición de Jehová para ellos, lo que implicaría que aumentarían en número al transcurrir las primeras décadas del siglo XX, ya introducidos ampliamente en la parusía de Cristo, además de continuar restaurando nuevas verdades bíblicas como la identidad de la gran muchedumbre, la esperanza terrenal del paraíso y la resurrección terrenal de los muertos, entre otras. Sí, así es, durante las décadas que han transcurrido a lo largo del siglo XX, se han seguido restaurando importantes verdades bíblicas. No todo terminó con Russell y sus colaboradores, pero definitivamente es una prueba de la bendición espiritual de Jehová sobre ellos, ¿no? Además de que han aumentado en número como movimiento religioso. Así que Jesucristo, en su calidad de rey, una vez él recibe la corona en 1914, podemos observar que asume dos funciones paralelas muy importantes. Por un lado, expulsa a Satanás y sus demonios aquí a la tierra, limpia los cielos de la presencia contaminada de estos seres. Lo que probablemente eso le lleve un tiempo, quizás no determinado por las escrituras, pero por otro lado, al mismo tiempo, comienza aquí en la tierra a someter a una prueba severa y a una purificación a su congregación cristiana ungida verdadera. ¿Cómo se dio este proceso de purificación, de refinado espiritual? Bueno, Russell y sus colaboradores y demás cristianos que poco a poco se sentían atraídos a las verdades bíblicas que ellos proclamaban, realmente cuando pasaron 1914 hubo una serie de decepciones porque no entendían a plenitud lo que iba a ocurrir en 1914. Tenían una expectativa equivocada en realidad. Vamos a leer en la Biblia
cómo fue este proceso de purificación que comenzó en 1914 con la parusía de Cristo y cómo eso afectó a aquel grupo de cristianos ungidos de aquellos años. Acompáñenme, por favor, en primer lugar, a leer lo que dice el texto bíblico de Daniel en el capítulo 12. Mire, por favor, lo que nos dice Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 3 al 12. Dice lo siguiente: y los que tengan perspicacia brillarán como el resplandor de la expansión, y los que traigan a los muchos a la justicia como las estrellas hasta tiempo indefinido aún para siempre. Y en cuanto a ti, oh Daniel, haz secretas las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos discurrirán y el verdadero conocimiento se hará abundante. Y yo, Daniel, y mire, había otros dos de pie, uno en la margen de acá de la corriente y el otro en la margen de allá de la corriente. Entonces uno dijo al hombre vestido de lino, quien estaba arriba sobre las aguas de la corriente: ¿cuándo pasarán hasta el fin de las cosas maravillosas? Y empecé a oír al hombre que estaba vestido de lino, quien estaba arriba sobre las aguas de la corriente, mientras él procedía a levantar la mano derecha y la mano izquierda a los cielos y a jurar por aquel que está vivo para el tiempo indefinido. Será por un tiempo señalado, tiempos señalados y medio. Y tan pronto como haya habido un fin del hacer añicos el poder del pueblo santo, todas estas cosas llegarán a su fin. Ahora bien, en cuanto a mí, oí, pero no pude entender. Así que dije: oh mi Señor, ¿qué será la parte final de estas cosas? Y él pasó a decir: anda, Daniel, porque las palabras quedan secretas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos se limpiarán y se emblanquecerán y serán refinados, y los inicuos ciertamente actuarán inicuamente, y absolutamente ningún inicuo entenderá, pero los que tengan perspicacia entenderán. Y desde el tiempo en que el rasgo constante haya sido removido y haya habido una colocación de la cosa repugnante que está causando desolación, habrá 1290 días. Feliz es el que se mantiene en expectación y que llega a los 1335 días. Así que aquí vemos, por un lado, lo que dice Daniel sobre este periodo de purificación espiritual, todo lo que eso envuelve. El mismo mensaje se transmite en el Apocalipsis capítulo 11. Acompáñenme, por favor, a la lectura del Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versículo del 1 al 4. Dice lo siguiente: y me fue dada una caña semejante a una vara al decir: levántate y mide el santuario del templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero en cuanto al patio que está fuera del santuario del templo, échalo fuera y no lo midas, porque ha sido dado a las naciones, y ellas hollarán bajo sus pies la santa ciudad por 42 meses. Y haré que mis dos testigos profeticen 1260 días vestidos de saco. Estos son simbolizados por los dos olivos y los dos candelabros, y están de pie delante del Señor de la tierra. Así que vemos claramente que aquellos 1260 días que se habló en el libro de Daniel capítulo 12, también se está hablando en Apocalipsis capítulo 11. Se refiere al mismo periodo de tiempo. Periodo de tiempo en el que serían purificados estos cristianos ungidos, puesto que serían entregados en manos de las naciones para que los hostigaran por este periodo de tiempo, como dice el versículo 2. 1260 días, que es lo mismo que 42 meses. Y dice los versículos del 7 al 12. Y cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia salvaje que asciende del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en el camino ancho de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también el Señor de ellos fue fijado en el madero.
Y los de los pueblos y tribus y lenguas y naciones mirarán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permiten que sus cadáveres sean puestos en una tumba. Y los que moran en la tierra se regocijan sobre ellos y gozan, y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Y después de los 3 días y medio, espíritu de vida procedió de Dios, entró en ellos, y se pusieron de pie, y gran temor cayó sobre los que los contemplaban. Y oyeron una voz fuerte procedente del cielo decirles: suban acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los contemplaron. Así que aquí claramente, tanto en Daniel como en Apocalipsis, vemos bien explicado de parte de nuestro Creador cómo es este proceso de purificación, de prueba severa, que tenían que soportar los cristianos ungidos para disciplinarlos, para que pudieran entender que es tan importante una adoración pura y limpia ante Jehová para poder tener su favor. Porque cuando la adoración no es lo suficientemente limpia, Jehová nos enseña mediante pruebas difíciles para poder entender cómo tenemos que corregirnos. Y eso fue lo que le pasó a aquel grupo de estudiantes internacionales de la Biblia. Pero sabemos fehacientemente que ellos superaron exitosamente aquel periodo de prueba severa en sentido espiritual. ¿Por qué? Porque sus sucesores, conocidos luego como los testigos de Jehová, desarrollaron una adoración pura, restaurada, próspera y muy ricamente bendecida en sentido espiritual, que tuvo repercusión mundial como nunca antes lo tuvo la adoración pura verdadera. Gracias a ellos, hoy quien les habla conoció la verdad bíblica y llegó a ser cristiano ungido por Espíritu Santo. Es incuestionable que, al menos durante los primeros 100 años del reinado de Cristo, el movimiento religioso de los testigos de Jehová y sus predecesores, los estudiantes de la Biblia, contaron con su favor y bendición espiritual. Pero cabe preguntarse con total honestidad, con la mano en el corazón, sin faltar a la verdad como es propio de los cristianos verdaderos: ¿acaso fue todo bueno en ellos? ¿Qué hay de la profunda corrupción espiritual que terminó por afectarles? Bien, pues veamos las pruebas. Tengamos presente un hecho histórico trascendental. Los discípulos de Cristo, en el siglo I de nuestra era, fueron usados por Cristo y Jehová para conformar el nuevo pueblo de Dios, la congregación cristiana verdadera, desde su fundación en el año 33. Pero ésta comenzó a corromperse en sentido espiritual, y unos 70 años después de que fuese fundada, la apostasía comenzó a transformarla, lo que provocó su desaprobación divina. De igual modo, hoy, los testigos de Jehová, escogidos por Cristo y su Padre en 1914 y usados por ellos durante 100 años, comenzaron a corromperse en sentido espiritual en sus últimas décadas. Y hoy vemos cómo la apostasía los está transformando, lo que ha provocado que Dios los rechace en 2014. A pesar de ello, en ambos casos, tanto en el siglo I como con los testigos de Jehová en tiempos modernos, sucede algo notorio. Los cristianos ungidos verdaderos que existieron en la congregación del primer siglo y continuaron existiendo en los siglos posteriores hasta la aparición de los testigos de Jehová, jamás perdieron la aprobación divina en tanto se mantuviesen fieles a Jehová y leales a la Biblia, tal como sucedió en varios de ellos a lo largo de la historia. Ahora sí, veamos las pruebas históricas que demuestran que los testigos de Jehová sufrieron grave corrupción espiritual en sus últimas décadas antes de que Jehová los rechazara por completo y perdieran su aprobación en 2014. Comencemos. En 1917, en pleno proceso de prueba y purificación espiritual,
Los que llevaban la delantera entre los estudiantes de la Biblia, que sucedieron a Russell en las oficinas centrales, emprendieron entre sí una feroz lucha por el poder y el control de la entidad jurídica que crearon para la difusión de las enseñanzas bíblicas, así como de los recursos económicos de esta. Básicamente se formaron dos bandos opuestos entre sí que se pelearon de un modo anticristiano y vergonzoso en su lucha por obtener el poder. Los dos bandos fueron, por un lado, el de Rutherford y sus apoyadores, contra el otro bando conformado por 4 colaboradores del difunto Russell que fueron designados por él para sucederle en la dirección de la obra religiosa. Rutherford, gracias a sus apoyadores, que conformaban la mayor parte de los estudiantes de la Biblia, ganó la batalla y expulsó con calumnias e injurias a los perdedores, quienes en su cólera y frustración se dedicaron a generar divisiones, pleitos y malos manejos en el resto de la hermandad. Todo esto está muy bien documentado y no es en absoluto ninguna invención mía. Los hechos históricos son estos, pero claro está, la historia la escriben siempre a su favor los vencedores, que nunca es un relato imparcial de los hechos. Aquella guerra interna de 1917 demostró, sin lugar a dudas, que la calidad espiritual de aquellos ungidos era pésima, por decirlo menos. A pesar de esto, aquellos estudiantes de la Biblia experimentaron un próspero florecimiento espiritual, gracias a la sinceridad y honestidad de algunos de entre sus filas que sí adoraban con pureza a Dios. Por eso él los bendijo con mayor celo por las actividades espirituales, más doctrinas bíblicas verdaderas restauradas, y hasta los bendijo con el nombre de testigos de Jehová. Aún así, la mala hierba que ya comenzó a corromperlos desde 1917 continuaría causándoles deshonra y tropiezo espiritual. Durante las primeras décadas que transcurrieron desde 1914 en adelante, esa mala hierba era relativamente muy pequeña, pero constante entre los testigos de Jehová. Pero no solamente ocurrió aquella lamentable lucha por el poder en la cúpula de los testigos de Jehová en 1917. Luego sucedió algo tremendamente lamentable. Volvió a desatarse entre el liderazgo de los testigos de Jehová en las oficinas centrales una nueva lucha por el poder. En 1976, tras la grave frustración que produjo las expectativas no cumplidas sobre la anunciada venida del fin en 1975, así como también produjo frustración las expectativas no cumplidas sobre 1914, que alimentaron el estallido de la guerra interna de 1917. Retrocediendo y volviendo a 1976, se produjo una lucha por el poder y el control de la entidad jurídica que usaban los testigos de Jehová, entre los directores legalmente constituidos de esta y el presidente de la misma, Nathan Knorr, y alguno de sus apoyadores, quien sucedió al golpista Rutherford, que Rutherford cuando accedió al poder pues lo hizo también de una manera un tanto violenta. Esta guerra, la de Nathan Knorr con la de los demás directores de las entidades jurídicas, fue ganada una vez más por la mayoría, es decir, los directores quienes se autoproclamaron como cuerpo gobernante, para ejercer el poder como una junta colegiada conformada por varios hombres y no por uno solo, el presidente, como había estado sucediendo entre ellos hasta ese momento. Esta nueva guerra interna se desarrolló por parte de sus implicados con unas actitudes vergonzosas, anticristianas, bochornosas y dignas de ser expulsadas por acción judicial de la congregación cristiana verdadera, porque se evidenció odio, sectarismo y fanatismo, así como sospechas inicuas, injurias y calumnias contra todos aquellos
que por conciencia y lealtad a la Biblia no consintieron en apoyar tremenda batalla por el poder. Esta guerra interna no terminó en 1977 con la muerte de Nathan Knorr y la toma del poder de un modo golpista por el cuerpo gobernante, sino que se prolongó hasta 1980, año en el que se produjo una auténtica purga para expulsar con calumnias, injurias y toda clase de acciones viles contra quienes le suponían un estorbo para sus intereses. Esto, una vez más, no es invención mía, sino que está perfectamente documentado por el testimonio de quienes vivieron aquel lamentable episodio oscuro de la historia de los testigos de Jehová, entre ellos Raymond Franz, quien formó parte en un comienzo de aquel cuerpo gobernante golpista. Una vez más, la organización religiosa hizo un relato a su favor de los hechos ocurridos, ocultando los actos vergonzosos oscuros que delataban su profunda corrupción espiritual. Aquello fue un momento tan dramático que supuso básicamente un punto de inflexión y de quiebre para los cristianos ungidos verdaderos, quienes hasta entonces más o menos lograron mantener a raya esa mala hierba. Ambas guerras internas, las de 1917 y las de 1976, constituyeron grave corrupción espiritual. Desde entonces en adelante, la mala hierba comenzó a corromper a pasos agigantados a los testigos de Jehová hasta llegar a 2014, año en el que Jehová y Jesús los rechazaron totalmente y estos perdieron su favor divino. Desde ese momento en adelante, la apostasía comenzó a transformarlos de un modo desvergonzado y escandaloso. Durante todo el siglo XX, los testigos de Jehová se caracterizaron, entre otras cosas, por tener innumerables entendimientos bíblicos fallidos, que resultaron ser falsos, por basarse en meras interpretaciones humanas, que luego, con el paso de los años, ellos mismos rechazaron, porque obviamente carecían de base bíblica, pero aún así, durante el tiempo que dichos entendimientos estaban en vigor por ellos mismos, lo atribuían como luces espirituales reveladas por el propio Jehová Dios, deshonrando de este modo su santo nombre y poniéndolo como mentiroso, incapaz de dar alimento espiritual de calidad a su pueblo. ¿Por qué decimos esto? Porque evidentemente, cuando una organización afirma que sus entendimientos son directamente revelados por Dios a través de su esclavo, y estos con el paso del tiempo resultan que se demuestran que son equivocados y errados, y ellos mismos se ven forzados por las circunstancias a cambiar esos entendimientos, ¿a quién están poniendo de mentiroso si no es a Jehová, que se supone que no es capaz de dar alimento espiritual a su esclavo? O sea, es interesante que a lo largo de toda la historia bíblica, cuando Dios usaba a Moisés, a Daniel, a Ezequiel, a otros grandes profetas, incluso a los apóstoles, siempre les dio un entendimiento perfecto, los inspiró y fueron capaces de producir un alimento espiritual de incalculable valor que hasta el día de hoy sigue en vigor y que el paso del tiempo ha demostrado que son 100% verídicos. Pero podemos decir, bueno, las escrituras griegas con los apóstoles se dejó claro que ya no iba a haber más inspiración. El esclavo nombrado no tiene que dar un alimento perfecto. Correcto. Efectivamente estamos de acuerdo, el esclavo no tiene por qué dar un alimento perfecto, porque él mismo no es perfecto y no está bajo inspiración divina. En ninguna parte dice Jesús que el esclavo fuera inspirado por Dios, pero el esclavo tenía que ser fiel y prudente. Ese juicio lo dará Cristo cuando llegue por segunda vez, pero entre tanto, este esclavo tiene que demostrar por su conducta que es fiel y que es prudente. Y no es prudente afirmar que ciertos entendimientos proceden de Dios cuando todos sabemos que es en base a un entendimiento humano, que bien puede estar bendecido por el Espíritu Santo,
como las doctrinas bíblicas restauradas que hemos mencionado antes y que tienen una sólida base bíblica que son incuestionables. Pero hay otros entendimientos que pueden ser discutidos con mayor profundidad y no necesariamente cuentan con la bendición de Dios. Entonces, si somos imprudentes y afirmamos que eso viene de Dios, estamos siendo descalificados, como le pasó justamente al liderazgo de los testigos de Jehová. Es por esa razón que el esclavo que eventualmente Jehová y su Hijo Jesús puedan nombrar en estos tiempos de ahora, tiene que ser un esclavo que se cuide mucho de no caer en este grave error que cayó el liderazgo de los testigos de Jehová. Y cuando demos un entendimiento bíblico, especialmente a través de cristianos teócratas y del canal de YouTube del Organismo Internacional de Naciones Aliadas a través de mi persona, es evidente que tengo que hacer el máximo esfuerzo por evitar la presunción. Y cuando pueda dar eventualmente algún tipo de entendimiento bíblico, como el que he ido dando, por ejemplo, en cuanto al entendimiento de que un día como hoy, 24 de junio, que corresponde bíblicamente con el día 9 del cuarto mes de Tamuz, que fue el día en que, según la Biblia, Sedequías fue destronado, es un entendimiento que cuenta con la aprobación del Espíritu Santo, pero no puedo decir de ninguna manera que sea eh, que esté libre de todo error, porque la traducción del 9 de Tamuz, que es una fecha bíblica y por lo tanto está libre de error, está inspirada, es una verdad incuestionable, pero de ella traducirlo a nuestro calendario, bueno, según los indicios históricos, corresponden con el día de hoy, 24 de junio. Pero evidentemente me puedo equivocar. Puede ser unos días más arriba, unos días más abajo, porque tengamos en cuenta la diferencia de varios miles de años y del uso de distintos calendarios entre la época bíblica y la presente. Así que el esclavo que eventualmente Cristo nombre tiene que esforzarse por ser muy prudente y bueno, decimos que, como hoy decimos, ¿no? Cristo realmente comenzó su reinado un 24 de junio de 1914, porque esa fue la fecha 2520 años atrás de las que Sedequías, el último rey davídico, fue destronado, pero no por ello podemos afirmar que este entendimiento sea una verdad revelada por Dios. Es un entendimiento sólidamente basado en las Escrituras que creemos que cuenta con la aprobación del Espíritu Santo, pero la única verdad absoluta es la palabra de Dios, la Biblia, nuestra única y máxima autoridad. Pero debido a las actitudes mmm, realmente prepotentes, altaneras, engreídas que han tenido en muchas ocasiones el liderazgo de los testigos de Jehová, es por eso que al final terminaron por perder la aprobación de Jehová. Así que realmente esa presunción que ellos tuvieron al afirmar que sus entendimientos realmente procedían de Dios y que eran verdades incuestionables, pues esa presunción demuestra que es una grave corrupción espiritual, una de tantas, digamos, ¿no? Que ellos realmente han ido demostrando. Pero hay muchas más que tenemos que seguir explicando. Además, tengamos en cuenta la enorme cantidad de fechas falsas que ellos afirmaron durante todo el siglo XX para anunciar la supuesta venida inminente del fin del sistema de cosas. Lo anunciaron solo en el siglo XX para 1914, 1918, 1925, 1941, 1975, incluso hasta antes de acabar dicho siglo. En todas ellas, según las pruebas documentadas por sus propias publicaciones impresas, lo afirmaron declarando que ello venía directamente de Jehová, el Dios de la verdad, pero ello fue falso, como luego la historia demostraría. Esto también fue una muy grave corrupción espiritual. A este tenor hay que añadir además que hasta el mismísimo día de hoy, los testigos de Jehová enseñan la falsedad antibíblica de una generación traslapada que contradice claramente la enseñanza de Jesús sobre la verdadera generación que no pasaría según declara Mateo 24 del 29 al 35. Una generación que se cumple durante el ergómenon, es decir, la segunda venida de Cristo, y que no ocurre durante la parusía.
Vamos a leer precisamente estas palabras de Jesús. Acompáñeme, por favor, a la lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24, versículo del 29 al 35. Mateo 24, del 29 al 35, nos dice lo siguiente. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él desde los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta su otro extremo. Ahora bien, aprendan de la higuera como ilustración este punto. Luego que su rama nueva se pone tierna y brota hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Asimismo también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca a las puertas. En verdad les digo que de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras de ningún modo pasarán. Como vemos tan claramente las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él dice claramente que la generación que no pasaría no es la que comenzó a ver la señal de la parousia en 1914, con las guerras entre naciones y reinos, sino que es la generación que vería los acontecimientos gloriosos que ocurrirían inmediatamente después de la gran tribulación, es decir, la segunda venida de Cristo, que estaría envuelta por una sacudida de los poderes celestiales. Por ejemplo, la luna no daría su luz, el sol sería oscurecido, y en ese contexto dice que el Hijo del Hombre viene con poder y gran gloria sobre las nubes del cielo. Como dice el Apocalipsis, todo ojo lo verá. Es decir, Jesús vendrá de manera visible, pero no con un cuerpo humano de carne, sino que su cuerpo espiritual se hará visible. De la misma manera que el apóstol Pablo pudo ver a Jesús glorificado cuando se le apareció cuando éste iba de camino a Damasco para seguir persiguiendo cristianos. Y de la misma manera como el apóstol Juan pudo contemplar a Jesucristo glorificado en las visiones del Apocalipsis. Y de la misma manera como los apóstoles vieron a Jesús en la transfiguración del monte, cuando él, estando en cuerpo físico, comenzó a transfigurarse con la gloria celestial. Así que, de la misma manera hoy, cuando Jesucristo llegue por segunda vez, después de la gran tribulación, durante el erjómenon, verbo griego que se traduce por venida, dice el versículo 30, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. En esta venida, como es la palabra griega erjómenon, que aquí se usa, es cuando se refiere la generación que no pasará, que dice apenas solo 3 versículos después, que está hablando de esta generación. La generación que vea, dice el versículo anterior, el 33, dice, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas, porque verán ustedes que Cristo está bajando de los cielos. Entonces ahí Jesús ya está cerca, porque está bajando de los cielos. Entonces dice, en verdad les digo que de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. La generación que Jesús dijo que no pasaría sería la que viera la segunda venida de Cristo. Porque antes de la segunda venida de Cristo, como dice el versículo 29, habrá una tribulación. Dice, inmediatamente después de la tribulación, será cuando Jesús venga. Pero ¿cómo será esa tribulación? Dice el versículo 21, porque entonces habrá gran tribulación como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora, no, ni volverá a suceder. Así que la gran tribulación será la conflagración más grave que haya tenido nunca antes la historia de la humanidad.
Y será después de aquella catástrofe de la gran tribulación, en que, como dice el versículo 22, de hecho, a menos que se acortaran aquellos días, ninguna carne se salvaría, ninguna carne se salvaría. Por esa razón Jesús, versículos después, dice, pero no se preocupen, que alguna carne se salvará, porque esta generación no pasará. Porque dice el versículo 22, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que Jesús, cuando habla de la generación que no pasará, se refiere a la generación de sus escogidos, pero no la que vive durante la parusía, sino la que tiene que vivir durante el ergómenon, durante su segunda venida. Y esto está tan claro en la palabra de Dios, pero sin embargo los testigos de Jehová, que están en una grave apostasía, pues están enseñando una mentira antibíblica, diciendo que la generación que no pasará de Mateo 24:34 se refiere a la parusía. Y entonces tienen que inventar una generación como si fuera una especie de acueducto, ¿no? Donde se va saltando de una generación a otra, que si lo del grupo del 14, que si el grupo del Armagedón, nada tiene que ver con la evidencia bíblica, porque ellos están ciegos espiritualmente, ellos ya perdieron el favor de Jehová, están en una profunda oscuridad espiritual, y por esa razón ellos no pueden discernir estas preciosas verdades bíblicas que nosotros las comprendemos con tanta claridad gracias al Espíritu Santo. Entonces está claro que Jehová nos está bendiciendo con esta luz espiritual tan clara, tan prístina, que está bien claro en su palabra la Biblia, y que Jehová aquí en su palabra la Biblia nos está enseñando que la generación que no pasará será la de aquellos cristianos verdaderos, que sean tanto ungidos como de la gran muchedumbre, cristianos verdaderos, que van a sobrevivir como grupo durante la gran tribulación, porque van a mantener fidelidad e integridad a Dios. Y aún en esa integridad, en esa lealtad a Dios y a su palabra, la Biblia, ellos van a sobrevivir, esa generación no pasará, no desaparecerá, no se extinguirá, y podrán llegar a estar vivos hasta cuando Cristo llegue por segunda vez. Así que vemos claramente que el hecho de que los testigos de Jehová estén enseñando una doctrina tan antibíblica como la que es la de la generación traslapada, es otro claro ejemplo de profunda corrupción espiritual. Pero hay más que tenemos que seguir definitivamente analizando. Luego, ¿qué ocurrió? Bueno, podemos afirmar que incluso desde la segunda mitad del siglo XX hasta la misma fecha presente, los testigos de Jehová se han corrompido tan gravemente en sentido espiritual que hasta son capaces de tratar con crueldad, sadismo y odio anticristiano a quienes tropiezan en sentido espiritual, cometiendo un pecado grave, u otra acción que a ellos les parezca mal. Entonces, en su afán de mantener, entre comillas, limpia la congregación cristiana en sentido espiritual, someten a los que tropiezan en sentido espiritual a unos procesos judiciales que de ningún modo el funcionamiento de estos está basado en la Biblia, y más por el contrario, lo que provoca es destrucción de familias, vidas rotas y fes destruidas, fabricando de este modo nuevos apóstatas de ex testigos de Jehová resentidos, amargados y ateos en muchos casos. En su grave corrupción espiritual, vemos claramente que los testigos de Jehová no producen un comité judicial que realmente restaure la espiritualidad de la persona, sino que más bien la orilla a la desesperación, a la confusión y a la pérdida de la fe. Muchos salen renegando, se vuelven apóstatas y peor aún, se van en contra de Dios y de su palabra, la Biblia, demostrando de esta manera el fracaso absoluto y la nula bendición que tienen esos comités judiciales que no sirven para nada. Mas por el contrario, son una maquinaria de tortura psicológica que destruye familias y vidas enteras. Esto también es un grave caso de corrupción espiritual.
Pero hay más. En su grave corrupción espiritual, los testigos de Jehová se han dedicado en las últimas décadas, y como nunca antes lo hicieron hasta tal nivel, de lucrar económicamente el patrimonio inmobiliario de su organización religiosa y su liderazgo mediante construir lujosos salones del reino y sucursales Betel que nada tienen que ver con la humildad, pobreza y sencillez del cristianismo verdadero del primer siglo, que jamás se valieron de locales e inmuebles propios para llevar a cabo la adoración pura, mas por el contrario, lo desarrollaron en modestas casas privadas de los fieles y sinagogas judías que jamás fueron propiedades de ellos. Textos bíblicos como Romanos 16:5, 1 Corintios 16:19, Colosenses 4:15 y Filemón 2 demuestran que los primeros cristianos siempre se reunían para adorar a Dios en casas privadas. Jamás se dedicaron a construir locales propios y a presionar a sus propios miembros para donar económicamente para que se adquirieran a nombre de unos pocos las propiedades de estos locales. Esto también es una profunda corrupción espiritual que denota la grave corrupción que ellos padecen y que los colocan junto con la codiciosa y ricachona Babilonia la Grande. Pero la codicia, al igual que otros pecados graves que carcomen a los testigos de Jehová, los motiva a desatender la importantísima obra de hacer labores de apoyo para las comunidades pobres en donde viven, y más por el contrario se dedican a construir inmuebles que enriquecen el lujo desvergonzado de su multimillonaria organización. Lamentablemente, la organización ha descuidado totalmente la importantísima obra de apoyar a los pobres, cuando eso está en boca de los apóstoles a lo largo y ancho de las escrituras griegas del Nuevo Testamento. Pero los testigos de Jehová no hacen absolutamente ningún tipo de labor caritativa por los más humildes. Su única obsesión es predicar y, sobre todo, construir salones del reino y locales, bienes inmuebles que van a nombre de su multimillonaria organización. En su grave corrupción espiritual, los testigos de Jehová persisten en mantener algunas doctrinas que claramente van contra la Biblia, y aun así ellos sabiéndolo y siendo conscientes de esto, prefieren mantenerlas e incluso predicarlas para engañar a gente de las naciones, hasta que el cuerpo gobernante cambie de parecer, en algunas ocasiones ajustándose más a la Biblia, pero en otras ocasiones incluso alejándose de estas. Un ejemplo de esto es su equivocada forma de entender la neutralidad cristiana ante la política, que ciertamente un cristiano no debe obedecer a las autoridades cuando éstas nos piden hacer cosas que van contra la Biblia, pero los testigos de Jehová llegan al extremo de actuar contra las autoridades, cometiendo delitos, como por ejemplo haber mantenido por décadas previas a 2014 ocultos a miles de casos de abusos sexuales de menores de edad y evitar injustificadamente, sin que la Biblia lo prohíba, el votar democráticamente a las autoridades. Así como estos casos de grave corrupción espiritual, existen muchísimos más en los testigos de Jehová, quienes portan en vano el nombre de Dios porque con tales execrables actos lo mancillan y lo deshonran. Recordemos, los cristianos verdaderos no somos parte del mundo. Ciframos nuestra fe en nuestro Rey Jesucristo y asumimos que es el reino de Dios el único capaz de solucionar todas las cosas. De hecho, deseamos con ansias de que llegue este momento en que el reino de Dios asuma el control de la tierra. Pero mientras ese momento llega, Romanos capítulo 13 nos exhorta a que tenemos que estar sujetos a las autoridades superiores y tenemos que darles su debida obediencia. Es por esa razón que las votaciones democráticas no suponen ninguna violación de ningún precepto bíblico y por lo tanto el prohibirnos votar democráticamente es una deshonra a nuestras autoridades que persisten los corruptos testigos de Jehová. Pero todos estos casos de grave corrupción espiritual
son fácilmente detectables si los analizamos a la luz de las Escrituras. Si usted es testigo de Jehová y a lo largo de la historia de su vida, cuando ha estado dentro de los testigos de Jehová, ha observado cosas que no andan bien, compárelas con la Biblia y compruebe si lo que hacen los testigos de Jehová en determinadas acciones que a usted no le parecen bien, compruebe si están conforme a la Biblia o no. Si están en desacuerdo con las Escrituras, comprenderá que los testigos de Jehová están corruptos en sentido espiritual. Quizás algunos me puedan decir, sí, pero también ellos cumplen muchas otras cosas que están en la Biblia. Sí, efectivamente, pero recuerde lo que dijo el discípulo Santiago en su carta. Él dijo que uno puede obedecer toda la ley, pero si falla en un solo punto, se ha hecho transgresor de toda la ley. Así que no se trata de excusarnos y decir somos imperfectos, no podemos cumplir con toda la ley. La Biblia deja claro que tenemos que cumplir con todos los mandamientos de Jehová. Y es posible de hacerlos. Yo mismo soy un ejemplo de ello, de que lo puedo lograr hacer si yo me esfuerzo. Entonces, ¿por qué no pueden hacerlo otros? Simplemente hay que tener el deseo y la voluntad de cumplir los mandamientos de Jehová. Es por esa razón que realmente los testigos de Jehová no tienen excusas. Si están faltando a los mandamientos de Jehová, ya no en uno, sino en tantos casos de grave corrupción como hemos analizado, demuestran que ellos no cuentan con el favor de Jehová. El favor de Jehová está sobre los cristianos teócratas. Pero aún así, para terminar con todos estos ejemplos, puesto que serían muchos y no habría tiempo para citarlos todos, que insisto, no son los únicos, hay muchos más, voy a darles un último ejemplo de grave corrupción espiritual de ellos, que merece nuestra atención. En los últimos años, previos a 2014, comenzó a cobrar fuerza entre los testigos de Jehová la costumbre obsesiva y antibíblica de que su liderazgo, el golpista cuerpo gobernante, incentiva a los miembros de la congregación de todo el mundo a rendirles pleitesía, admiración, obediencia ciega y, en la práctica, adoración idolátrica. A diferencia de décadas pasadas, hoy los testigos de Jehová no ocultan, sin pudor alguno, su fanática idolatría que le rinden al cuerpo gobernante, el cual se autoproclama la voz misma de Jesucristo, según ellos afirman en sus vídeos publicados en su propia web. De este modo, el cuerpo gobernante recibe, siendo ellos mismos seres humanos imperfectos, la adoración exclusiva que solo le pertenece a Jehová nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Leamos lo que Jesucristo nos dijo al respecto en Mateo capítulo 4, versículo 10. Acompáñenme, por favor, a lo que dice Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 10 dice: Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque está escrito: es a Jehová tu Dios a quien tienes que adorar, y es solo a Él a quien tienes que rendir servicio sagrado. Así que Jesucristo dejó muy claro que la adoración es exclusiva para su Padre Jehová, nuestro Dios el Todopoderoso. Si usted, aún después de leer estas palabras del propio Cristo, persiste en obedecer a ciegas al cuerpo gobernante y seguirle el juego en su insistencia de ellos ser idolatrados, usted no es un cristiano verdadero, sino que usted forma parte de la cristiandad apóstata. A la luz de las Escrituras y analizando estas irrefutables pruebas, es evidente que ellos ya no cuentan con la aprobación de Jehová Dios. Hay que tener en cuenta además la actitud farisea e insolente que el liderazgo corrupto de los testigos de Jehová le expresa con desprecio a sus propios miembros al ocultarles tanta información sensible que ellos egoístamente catalogan como confidencial. No es otra cosa que un modo de intentar tapar su corrupción. ¿Qué ocurriría si el liderazgo de los testigos de Jehová le permitiera a sus propios miembros acceder a tanta información confidencial prohibida por ellos mismos? Es más,
¿Qué ocurriría si los propios testigos de Jehová accedieran al testimonio de quienes sufrieron injusticias execrables dentro de su propia organización religiosa y ya no forman parte de ella? Sin duda se escandalizarían de constatar la pestilente hipocresía y falsedad que corrompe a esta organización y la carcome. Y muchos sin duda saldrían horrorizados de allí al comprobar que también esta organización forma parte de la cristiandad apóstata. No cabe la más mínima duda que ellos están rechazados por Jehová Dios y su Hijo Jesucristo. Ello ocurrió en 2014, 100 años después de que Dios y su Hijo Jesús los usara. Entonces ellos los rechazaron en aquel año, en 2014, en cumplimiento de la advertencia divina expresada en Isaías capítulo 65, versículo 20. Llegados a este punto, podemos comprender claramente las razones de peso que justifican nuestro entender de que los testigos de Jehová, efectivamente, fueron usados por Jehová y Jesús hasta 2014, año en el que ellos fueron rechazados tras décadas de profunda corrupción espiritual, en las cuales se negaron a reformarse. Hasta aquí hemos visto las pruebas irrefutables al respecto. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿de qué modo Jehová los rechazó a ellos en 2014? ¿Qué pruebas históricas y bíblicas hay de que en efecto los testigos de Jehová perdieron el favor divino en aquel año? Es lo que analizaremos en el próximo discurso, en el tercer y último discurso de esta serie, que se intitulará Jesucristo rechazó a los testigos de Jehová en 2014 por causa de su profunda corrupción espiritual. Pues bien, después de haber analizado este hermoso discurso con estas bellas enseñanzas de parte de Jehová, no cabe duda de que hemos llegado a comprender, gracias a este alimento espiritual que hoy Jehová nos ha brindado, hemos llegado a comprender que Jesucristo, ni bien fue hecho rey en los cielos en 1914, comenzó a tomar medidas como gobernante de este reino celestial. Su primera acción de gobierno fue expulsar a Satanás y sus demonios a la tierra, para limpiar los cielos de su contaminada presencia espiritual. Luego, poco tiempo después, comenzó a dirigir su atención al grupo de estudiantes de la Biblia, liderados en un tiempo por Russell y luego por sus sucesores, para poder usarlos debido a que ya había observado en ellos que décadas antes habían estado redescubriendo, por decirlo de algún modo, restableciendo importantes verdades bíblicas que la cristiandad apóstata había mantenido oculto por muchos siglos, tiempo después de la muerte de los apóstoles del siglo I de nuestra era. Pero aquel grupo de estudiantes de la Biblia comenzó a sufrir de corrupción espiritual. Durante sus primeras décadas esta no fue demasiado notoria, aunque no inexistente. Se daban casos de corrupción. Pero luego de una segunda guerra interna en 1976, a pesar de que ya para entonces los testigos de Jehová habían restaurado importantes verdades bíblicas, mucho mayores de las que restauró Russell, como el nombre de Dios, la falsedad del infierno, la esperanza de vida en los cielos para los ungidos, el estado de los muertos, entre otras, luego ya sus sucesores restablecieron importantes verdades bíblicas como la identidad de la gran muchedumbre y la esperanza de vida eterna en un paraíso terrenal. Pero a pesar de estas grandes bendiciones espirituales, la corrupción espiritual, que ya venía como una pequeña mala hierba que iba corrompiendo al pueblo de Dios, esta comenzó a expandirse a mayor fuerza después de la Segunda Guerra Interna que hubo en el liderazgo de los testigos de Jehová allá por el año 1976. Así que todo esto fue agravándose hasta que, como hemos visto, para 2014 los testigos de Jehová se hallaban profundamente corrompidos en sentido espiritual, dedicándose a enriquecer a la organización construyendo bienes inmuebles
para su supuesta adoración, cosa que jamás hicieron los apóstoles y los cristianos del primer siglo, donde se reunían en humildes y modestas casas particulares. También hemos visto cómo ellos idolatran cada vez más al liderazgo de los testigos de Jehová y al cuerpo gobernante, rindiéndoles pleitesía y adoración, e incluso exigiendo para ellos mismos adoración y obediencia ciega, aún sin cuestionar, sin contrastar con la Biblia, lo cual es una grave señal de apostasía. Todo esto, junto con las razones que daremos en el tercer discurso y último de esta serie, demuestran que los testigos de Jehová fueron rechazados por Cristo en 2014. Pues bien, de esta manera, queridos hermanos, queridos amigos, después de disfrutar de este hermoso banquete espiritual, en el que Jehová sin duda alguna nos ha ayudado a entender estas importantes realidades espirituales y nos ha podido realmente aliviar el corazón, después de ver y de sufrir en realidad tanta decepción de parte de los testigos de Jehová que se han corrompido lamentablemente en sentido espiritual, después de este banquete espiritual, queremos terminar esta sagrada reunión cristiana, como es propio entre los cristianos, entonando un cántico de alabanza a Jehová. En esta ocasión entonaremos el cántico número 53. Pueden buscar, como les dije en un comienzo, pueden buscar en la lista de reproducción de este canal Cristianos Teócratas el cántico adecuado para darle gloria a Jehová. Y el cántico que vamos a entonar es el número 53. Intitulado El aumento de la teocracia. Después terminaremos con oración. Cántico 53. Va la teocracia en aumento constante, maravillosa expansión se ve ya. Baila alabar a Jehová hacia adelante, por los que van a la luz de su faz. Años atrás nos empezó en la cumbre, por senda humilde marchó el Redentor. Ahora está el resto y la gran muchedumbre. Loan al Rey a la diestra de Dios. Pueblos, naciones se encuentran hoy día ante el gran trono de juicio del Rey. De Dios sostiene la soberanía. Los enemigos dejarán de ser. Padre eterno, sin par consejero, Dios poderoso, príncipe de paz. La paz eterna vendrá por su celo y su gobierno no terminará. Favorecidos somos en la vida, tanto motivo de gozo se da. El dar que causa gran gozo que aumenta,
el tomar parte en el testificar a los que el nombre de Dios ha manchado, dar advertencia del Armagedón, mientras con celo seguir proclamando al manso nuevas del reino de Dios. Bien, queridos hermanos, vamos a finalizar con oración esta hermosa reunión cristiana que en este especial día 24 de junio de 2023 estamos celebrando para conmemorar el 109 aniversario del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Oremos a Jehová. Bendito Padre Jehová, queremos darte las gracias porque definitivamente, Padre amoroso, experimentamos cada una de las bendiciones espirituales que tú hoy derramas sobre nosotros a través de estas hermosas reuniones cristianas que tú has preparado con tanto esmero para nosotros. Este banquete espiritual que tú has preparado a través de tu Hijo Jesús, por medio del esclavo, realmente fortalece nuestra fe, porque nos ayuda a entender que muchas de las verdades bíblicas que aprendimos en los testigos de Jehová están basadas en la Biblia y que en ellas está la verdad de tu adoración pura y de tus sagradas enseñanzas. Pero es cierto que la grave corrupción que ha carcomido a estos testigos tuyos, que por 100 años te sirvieron, ha hecho tropezar a muchos y por causa de esto algunos se han apartado de la fe, incluso en circunstancias espirituales realmente lamentables. Pero te pedimos, Padre bendito, que esto no nos pase a nosotros, porque nosotros queremos seguir, como de hecho llevamos toda la vida haciéndolo, al menos quien te habla, y seguramente que muchos de los que participan con nosotros en esta reunión también lo hacen. Siempre hemos estado leales a tu palabra, la Biblia. Jamás hemos renunciado a sus preciosas enseñanzas. Y estamos de común acuerdo en que queremos seguir participando de este banquete espiritual, mostrando lealtad únicamente a tu palabra, la Biblia, donde sabemos que tú revelas tu perfecta voluntad, oh Padre amoroso. Gracias una vez más, Padre bendito, por este banquete espiritual. Sabemos que los testigos tuyos que usaste desde 1914 hasta 2014 ya no cuentan con tu favor, y prueba de ello es ver los amplios casos de corrupción espiritual grave que están padeciendo, pero no todo es desolación. Y no queremos solo concentrarnos en destacar las cosas negativas que ellos han hecho. Ya pasó el tiempo en que denunciamos ese tipo de cosas. Ahora tú con tu Espíritu Santo nos estás haciendo entender que estamos entrando en un periodo de nuestra historia, de nuestra fe cristiana, innumerablemente mejor, inconmensurablemente mejor, puesto que ahora estamos seguros, bendito Padre, de que nos estás dando tu bendición para que podamos ahora sí disfrutar a mayor medida de tu adoración pura y dejar atrás los tiempos de amargura, de frustración, de decepción que nos ocasionó el estar dentro de aquella organización que se corrompió. Ahora queremos entrar en este camino de santidad a tu adoración pura para servirte con estas preciosas reuniones que tú nos estás brindando. Bendito Padre, gracias por tu Espíritu Santo que nos has dado para conducir esta hermosa reunión y queremos darte las gracias. Esperamos que esta reunión haya sido de tu agrado y queremos elevarte esta oración a través de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, muchas gracias